Buen día, señorita Monse, ¿cómo está usted? Hola, profe. Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Permítame que no le escucho, que no me puse los audífonos, perdone. Listo. Ahora sí, ¿cómo está usted, señorita Monse? Bien, profe, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, gracias, aquí. Teniéndole paciencia a la conexión, que se tarda en entrar, pero de que entramos, entramos. Con paciencia y todo, de que entramos, entramos. Ya saben que no fallamos. Y ahora sí estuvieron sus compañeras en las otras sesiones. Ay, mira, viene. En sus otras clases para poderle decir. ah, Andan ustedes. ¿Dónde andan? Aquí están. Para poderle decir a Alondra, el ajuste. Alondra, ¿cómo estás? Qué bueno que estamos en clase también. Magali, por supuesto. Buen día, chicas. Pero la situación es la siguiente, por eso comento del ajuste. De casualidadísima de la vida te dijeron sobre el ajuste de calendario, Alondra. ¿Te comentaron algo tus compañeras? Mándeme, no la escuché. De casualidad, la semana anterior te comentaron algo tus compañeras sobre el ajuste del calendario. No. Ok. Sucede que yo me emocioné y puse una clase más en el parcial. Entonces, ya revisando con más detalle, ya me brincó y esa fecha no va. Entonces ahí es donde hubo un ajustillo en cuanto a que evidentemente eliminé esa fecha que adjudiqué y eso nos lleva a un pequeño ajuste en cuanto a los temas de exposición, no a las fechas de exposición, sino a los temas. Es decir, estábamos llevando la dinámica de una exposición ustedes, una exposición yo, pero con este ajuste ya se quita una exposición y entonces sería que la siguiente, bueno, hoy nos va a compartir Monse, por supuesto, y la siguiente sesión nos compartirías tú, porque si bien nos apegamos a las fechas que les tocan, el 3 de junio, que era la que habíamos comentado, te toca a ti, pero no te tocan el tema que se te había comentado. Te tocarían otros puntos que también son parte de la participación colectiva dentro de las técnicas de comunicación oral. Entonces, te voy a anotar en el chat los temas para que por favor los trabajes y la siguiente sesión, acá estás, listo, acá estás. Y la siguiente sesión nos compartas. ¿De acuerdo? Y por favor, cuando por la razón que sea no asistan a clase, pregunten a sus compañeros qué sucedió en la clase. Me queda claro que se confían mucho porque las actividades están en la plataforma y con que las hagan, con eso dicen, ya la hice, ya tengo el tema y ya tengo todo. Pero
No es todo, porque en clase hacemos algunos comentarios y además, pues supongo que no se han dado cuenta de dónde están las clases guardadas, así que eso también es su responsabilidad, revisarlos. Ojo, ojo con esos detalles, son importantes. No sobre el link, ¿no? De las clases en YouTube. Sí, sí, pero no todos se dan cuenta de eso por aquello de que, pues, no exploran la plataforma, nada más hacen lo que se les pide. Eso no es tan bueno. Definitivamente sí hay que seguir las indicaciones. Por algo son indicaciones, pero que no conozcan su plataforma, ojo, en énfasis en su plataforma, eso está bastante interesante. Interesante que no conozcan su plataforma, pero eso ya es. Se los dejo como cosas suyas y si quieren perder la oportunidad de toda la información o links que se les regalan para que tengan todo el refuerzo posible e imposible, pues ya, no se puede hacer gran cosa al respecto. ¿De acuerdísimo? Entonces, bueno, la siguiente sesión nos comparte la compañera Alondra, luego sigo yo, luego sigue la compañera, voy a ver si no le cambió el nombre, Dulce. sí, pero Dulce, ¿qué? Yoseli. Gracias, Yoseli. es que le iba a decir les cambió el nombre, pero bueno, Jocelyn, gracias a la otra. Entonces, Monse, te escuchamos, por favor. Maestra, me mandó mensaje mi compañera Dulce Yoseli Sí. que no se podía conectar porque ahorita no tenía internet. Ya si han dado caso que le llegara el internet, se conectaba. Ok, gracias. Ahora sí, señorita Monse, somos todas oídos y ojos. Ya puedo compartir. Claro, claro. ¿Se ve? ¿No? No, no se ve. Que no me sale la opción que me sale para compartir. Te debe de salir, bueno, si no te sale luego, te sale la de más, tres puntitos que dicen más y ahí te salen opciones. La del chat, la de las reacciones, la de si estás en algún grupo, la de compartir pantalla, que es un cuadrito verde con una flechita hacia arriba. O te sale la palabra de Ajá, compartir pantalla. es que estoy en el celular y otras veces sí lo he compartido, pero le pongo aquí en compartir pantalla y aquí hay un documento que me sale compartir pantalla del celular, pero ahora no me quiere salir. ¿No Me te sale deja la de compartir tu algo, documento? es lo que estoy intentando, pero mm,
¿Ya se ve? A ver, parece que ya está cargando. Está cargando. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Está cargando. Estoy en mis diapositivas. No sé si me informa cuando se vea. Se ve blanco. Estoy en mis diapositivas. A lo mejor está cargando, ¿no? Démosle unos momentitos. A ver. Se sigue viendo así, no sé por qué. ¿O me acepta desde otro dispositivo, por favor? ¿Sí? Permítame. Me salgo en este, profa. Me acepten el otro, por favor. ¿Sí? Sí me escucha, ¿verdad? Sí, te escuchas bien.
Me informa nada más que ya se vea. Ahora sí. Ahora sí ya se ve. Listísimo. Yo voy a exponer el tema bueno, les voy a exponer estos temas. A mí me toca el tema de la entrevista, el de simposio, panel y mesa redonda. Ya me conocen, yo soy Juanita Monserrat. Vamos a empezar a hablar por la entrevista. Aquí les voy a mencionar puntos importantes de la entrevista, como sus características, los tipos de entrevistas según el interés y según su estructura. Bueno, empecemos a hablar un poquito más a fondo sobre qué es la entrevista. La entrevista está definida como una conversación que se da entre dos o más personas. Esta está basada en una serie de preguntas o afirmaciones. Los roles que fungen las personas en la entrevista son el entrevistador, que es aquel que dirige la entrevista, y el entrevistado, que es aquella persona que responde las preguntas. Aquí va más a que el entrevistado se encarga de dar como esa seguridad al entrevistador, a la otra persona. Se encarga de dar esa seguridad y ese clima de confianza para que esa persona pueda recabar, para que la entrevista fluya de manera adecuada y pueda recabar la información esperada. El entrevistado debe conocer con antelación los temas o asuntos de la entrevista, más no las preguntas que se le van a hacer, para que estas preguntas sean más naturales y más fluidas. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito más sobre... es que esto no se ve. Voy a hablar un poquito más sobre la planificación y la operación de la conversación. Para que la entrevista se logre recoger la información de interés, esta información debe ser necesaria investigar el tema a tratar. Esto nos quiere decir que cualquier entrevista que se va a hacer, debemos de investigar el tema que vamos a hacer. Es decir, si queremos investigar sobre su familia, sobre su trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos que investigar y sacar las preguntas, qué es lo que queremos hacer, y en esas preguntas saber qué información queremos que él nos diga. Para ello también debemos de tener en cuenta que el entrevistado siempre tendrá la opción de contestar o no. Es por ello que el entrevistador debe de dar esa confianza para que le conteste lo que se le está preguntando, o de igual manera que sea como más fluido, y esto también puede ayudar a que el intercambio del diálogo sea más fluido. Tipos de entrevista. Aquí voy a hablar de los tipos de entrevista que hay. El tipo de entrevista laboral es la que conforma. El tipo de entrevista laboral pues tiene la finalidad de conocer a los candidatos que se han postulado a un puesto de trabajo. Esta entrevista se hace en algunos trabajos, no en todos, pero regularmente los que son de oficinas o cosas así, pasan por este suceso de la entrevista laboral, en la que le hacen preguntas para saber sobre su trabajo, si tiene familia, sus necesidades o qué habilidades tiene que también le sirvan para el trabajo. La entrevista de clínica es más para conocer los antecedentes clínicos del paciente o en su situación actual. Esto es más para el historial que trae atrás el paciente o cómo se siente actualmente. La entrevista clínica también nosotros la utilizamos como en psicología, como para saber antecedentes, pero en el sentido no físico. En entrevista de medición o encuesta, esta se lleva a cabo para recolectar datos en la investigación con fines científicos, sociales o de mercadotecnia. Estas entrevistas también las vemos en las que pasan en las casas, como preguntar de cuántos familiares viven o cosas así. Las entrevistas de periodística, estas pueden ser de 3 tipos. Entrevistas de noticias, estas tienen el objetivo de recopilar información en un acontecimiento reciente o específico. Estas de noticias también vemos muy regularmente que se las hacen, por ejemplo, ahorita con lo que pasó en el del tren.
Estas entrevistas se hacen al presidente. Estas entrevistas solamente son las preguntas directamente hacia la persona buscando recopilar la información que se espera. Las otras son de opinión. Estas se basan en conocer el punto de vista de los entrevistados sobre un hecho relevante. Estas se le hacen como podría hacerse en ese mismo suceso, pero por ejemplo, a los que pasaron ese suceso o a los del público. Esto se le hace para conocer su punto de vista sobre lo que está pasando. Otras son de personalidad. Eso es con la finalidad de conocer a la persona del público. Vamos a hablar sobre las entrevistas de acuerdo a su estructura. Las entrevistas abiertas son preguntas que pueden ser respondidas de manera amplia. Esto quiere decir que tú no le das la opción cerrada, sino que le das una opción de que él se dé de manera amplia lo que él quiera decir, sin cortar, sin nada. Tú solamente lo dejas que esté hablando estas preguntas. Un ejemplo de estas preguntas es el de ¿cómo estás? Porque tú le preguntas ¿cómo estás? Y él te puede responder de dos maneras, bien, o también te puede responder bien, pero es que pasó esto, el otro. Las entrevistas cerradas son las que no les das disposición de argumentar su respuesta. Aquí simplemente es que te contesten con un sí o con un no. Otras entrevistas, estas también se utilizan comúnmente en las entrevistas de medición. Aquí también existen las entrevistas mixtas, que son el conjunto de estas dos, de las abiertas y las cerradas. Vamos a realizar la actividad les voy a pedir que realicen la actividad. Aquí les voy a pedir que me realicen una simulación de la entrevista. Las indicaciones son de que ustedes dos, sean las que, una de ustedes va a ser el entrevistado y otra va a ser el entrevistador. Nota, aquí recuerden que la entrevista busca recopilar información sobre la persona. Ustedes aquí les voy a pedir que escojan un tema, el tema que ustedes gusten. De ese tema, el entrevistado solamente se encargará de responder esas preguntas y el entrevistador se encargará pues de crear esas preguntas y dárselas a conocer al entrevistado. Aquí también el entrevistado es importante tener en cuenta de que debe de llevar como un tipo rapport para que la persona se sienta cómoda y segura de responder las preguntas. Aquí también es importante mencionar que la entrevista debe ser, bueno, ahorita la vamos a hacer así por medio de nuestros dispositivos, pero es importante que cuando se hacen las entrevistas se busque un lugar adecuado y seguro para la persona, para que al momento de responder sus preguntas él se sienta seguro y confiado de responderlas. Un lugar también privado para que no haya distracciones y no perjudique también las respuestas que se le van a estar dando. Les daré 15 minutitos, no sé si con eso esté bien o 10, ustedes me dirán. Y les pediré que cuando me den a presentar su entrevista hagan favor como de prender sus camaritas y hacer su entrevista. O sea, la entrevista se va a hacer, las preguntas se van a formular. Ajá, sí. ¿Sí? Sí, exactamente. Te la vamos a dar aquí, la entrevista. Ajá, sí. Sí, me la van a presentar. No sé si se guste marcar o por aquí, como ustedes gusten. No, y ahorita nosotros nos ponemos de acuerdo. Ok.
No sé si ya lo tengan. No, todavía no. Estamos terminando de formular las preguntas. Ok, está bien. Chicas, ¿les falta mucho? Sí, un poquito. Es que se le fue a la hora el internet, por eso se desconectó. ¿Les parece si seguimos y ya al final lo terminan junto con la siguiente actividad y ya exponen las dos? Ok, sí, está bien mejor. Bueno, seguimos. Vamos a hablar sobre el simposio. Aquí igual van a mencionar características y cómo se organiza. Aquí vamos a hablar sobre la organización del simposio. Aquí el simposio es establecer quién formará parte del comité organizacional. Estas del comité organizacional son las personas que van a estar a cargo del panel y que van a llevar la dirección de este. Es elegir el tema y la especialidad previamente que debemos hablar y definir de unos objetivos. Fijar y checar en qué lugar se celebrará en qué lugar se celebrará el simposio. Determinar quiénes serán los oponentes. Aquí los oponentes bueno, primero les voy a hablar de esto y después ya mejor se los defino para no revolver. Aquí también en la organización es importante llevar una cronología. Establecer qué puntos se van a llevar y cuál es el objetivo de esta. También es importante definir
el tiempo que tomará aquí es importante también definir el tiempo que llevará cada panelista y también cada orador, perdón, en el simposio. Aquí les voy a hablar sobre el simposio, que es la conducta de la estructura que permite que se debatan algún tema en específico. Aquí en el simposio, la finalidad del simposio no es pelear con tu oponente o con el otro invitado sobre un tema. Aquí la finalidad, tú puedes argumentar sobre su tema, pero con la finalidad de ayudar o de informar, más no de debatir. Aquí la técnica consiste en reunir un grupo de personas y que estén capacitadas sobre un tema específico, las cuales estén exponiendo a la auditoría sus ideas y sus conocimientos de forma sucesiva, intentando así un panorama de lo más completo posible acerca de los temas en cuestión. El simposio tiene como propósito también reunir de 3 a 4 personas especialistas sobre ese tema, que den su exposición breve, que expongan y desarrollen un tema específico en forma completa, pero también lo deben de exponer de una forma que sea entendible para el público. Este tipo de ordenación también permite que el sistema que conjunta a las personas que sin conocer a la materia se informen de ella. Estos son más que el público. No es cierto. Les voy a hablar un poco sobre también las funciones de cada de la estructura del panel. Aquí la estructura del panel están que son los panelistas, que son los expositores del tema. Esos, como ya se los había mencionado, son por lo menos de 3 a 5 generalmente. Son especialistas o autoridades de la materia. Algunos espectadores también. Estos también pueden ser espectadores y no panelistas. El moderador, por su parte, es una persona encargada que coordina todos los papeles del curso. También se encarga de llevar todo el curso, de dar la palabra y para que no haya discusiones entre sí. El público no tiene que ser personas que sepan sobre el tema. El público pueden ser invitados o simplemente personas que quieran aprender más sobre el tema. Aquí es importante definir que el objetivo del simposio es también recabar información que los del público recaben información. Al final de este simposio también se les da una oportunidad de hacer preguntas, al público, pero que no intervinan en sí cuando estos están dando su opinión, están dando su información sobre el tema. Después hablaremos sobre el panel. Aquí el panel Primero vamos a ver sobre qué es el panel. El panel es un conjunto de expertos que hablan sobre un tema específico. Los miembros del panel, que suelen recibir el nombre de panelistas, exponen su opinión y punto de vista sobre el tema que se va a plantear. Continuamos, chicas.
Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Vamos a hablar sobre las características. Las características están conformadas por los panelistas, un moderador y un público. Es abordado un tema polémico o de interés general. Tienen una duración definida que puede ir más allá de 1 a 2 horas. Cada panelista es una autoridad en su campo de conocimiento. La discusión se lleva a cabo a modo de diálogo entre dos participantes. Cada panelista tiene un tiempo limitado para sus intervenciones. El tema es abordado por los panelistas de distintos enfoques. Sobre los panelistas, el moderador y el público. Los panelistas es entre 3 y 5. Estos son especialistas sobre su estructura, sobre el tema. Como lo habíamos dicho, el panel es sobre un tema, pero de diferentes enfoques. Esto quiere decir que cada panelista está enfocado hacia un enfoque distinto, más sí se pueden argumentar de cada uno. El moderador es la persona que se encarga de coordinar y controlar todo el panel, a todos los panelistas. El público tiene la finalidad de espectador y oyente. El panel ayuda a que uno de actos practiquen y indirectamente puedan formular preguntas. Las preguntas, al igual que el anterior, son al final del panel, no deben de interrumpir. ¿Cómo se organiza? Aquí les voy a hablar sobre 9 formas de las cómo se organizan. La primera es se define la meta de tu panel de discusión. Esto quiere decir que se centra sobre un tema o dos, los principales para dirigir el debate de una manera organizada. Identifica cuáles son las preguntas generales que deberían ser contestadas. Ya que están identificadas estas preguntas, esto ayuda a que empiecen a surgir la idea desde un punto principal y de ahí se desenglosen todas las ideas, ya que también aquí todas las ideas deben de ser englosadas y en orden. El número 2 es invita a expertos a exponer. Esto quiere decir que elige individuos individuos que sean expertos o gente que estudie sobre el tema. Estos pueden ser 2 a 3 semanas para que estudien sobre el tema. Se les debe de informar con tiempo. El 3 es elegir el moderador. Esto pues no es más que elegir un moderador que sea la persona encargada de que llevará a cargo todo. La persona debe ser preparada y consciente. El 5. Escribir las preguntas para los panelistas. Esto de escribir las preguntas para los panelistas va más a que al final sea como... Es que hay de dos aquí, que el mismo público levante la mano y haga sus preguntas referentes o que vayan anotando sus preguntas y ya después al final del panel el moderador vaya haciendo las preguntas a los panelistas. El siguiente es grabar la discusión. Graba la discusión. Esto va más a que optan por formar digital la discusión para que después más personas las vean. La siguiente presenta a los panelistas al comité al comienzo de la discusión. Se debe de tener en cuenta que al principio de este panel se deben de presentar a estos panelistas también, no solamente por su nombre, sino también por sus logros o sus características y sus especializaciones en la materia. El 8. Dirige la conversación. Se debe tener una estructura. Antes de empezar el panel se debe ya tener una estructura de cómo se llevará. Aquí lleva los tiempos, los tiempos para hablar de cada panelista y el tiempo y el tiempo que se va a llevar, ya sea la hora y media o las 2 horas. Aquí por último, sacan y hace una observación final. Aquí cada panelista tiene podría decir como la responsabilidad de derecho, de que al final del panel deben de dar una conclusión y una finalización.
Al final del panel se debe de llegar a una conclusión sobre el dicho tema. Vamos a hablar sobre la mesa redonda. La mesa redonda se denomina la dinámica que convoca a un grupo de participantes sin diferencias ni jerarquías para representar y desarrollar sus opiniones y puntos de vista sobre determinada materia. Aquí no necesariamente tienen que ser estudiados estudiados sobre el tema. Aquí todos pueden opinar y no hay jerarquías como tal. Las características. Se divide en 4 partes: la presentación e introducción y el cuerpo de discusión, la sesión de preguntas y respuestas y la conclusión. La introducción, más que nada, es la presentación de la mesa redonda, el tema que se va a llevar a cabo, la importancia de esta, el parte de modificar y exponer los temas que se van a llevar a cabo. Aquí puede ser como un tema, aquí pueden ser más de un tema, ya que aquí sí se abre a una discusión. El desarrollo se refiere al desenvolvimiento de esta fase de la mesa redonda y indica el derecho de palabra de cada integrante. Aquí sí también hay un moderador que indica la fase de cada palabra. Aquí por su parte también integra al comienzo a exponer sus puntos de vista sobre dicho tema. Cuéntame también con un comportamiento respetuoso sobre el tema, porque es importante que tengan respeto, porque si vas a debatir sobre el tema, sobre la opinión de tu contrario, pero debe ser con responsabilidad, con este respeto, perdón. Aquí pues va más al moderador. Aquí también les voy a decir lo que es las partes de la mesa redonda. Los roles que se llevan aquí, que es el moderador, el que se encarga de introducir a la presentación, el cierre y las conclusiones de la mesa redonda. Los tiempos hacia el público y los tiempos y dirigidos. El público son los participantes que por su parte se encargan de preparar y prevenir su intervención. Aquí miembros del público invitarán a intervenir con preguntas que puedan complementar los temas del debate. Aquí se abren 2 puntos de vista diferentes sobre un tema o sobre 2 y se exponen estos temas y se empieza desde un punto, igual se generan las preguntas, se empieza desde un punto y se empiezan a debatir dichos temas. ¿Cómo se organiza? Primero es la introducción, que es el moderador expone el tema que se va a discutir, el desarrollo que se difiere al desenvolvimiento de la discusión y después la ronda de preguntas. La ronda de preguntas es al finalizar de la mesa redonda. Esta indica el momento en que todos los integrantes de la mesa redonda han terminado su exposición de sus puntos de vista y opiniones. Aquí se otorga un tema de objetivo. En conclusión, las conclusiones es el cierre de la mesa redonda. Las conclusiones se hacen después de las preguntas hechas. Aquí la actividad va a ser realizar un cuadro comparativo de las diferencias y similitudes de los siguientes temas: el simposio, la mesa redonda. Permítanme un tantito. Aquí, para hablárselos más a detalle, les voy a dar una conclusión en sí para que les habla también una nueva idea de cómo realizar su cuadro. Las diferencias de esta mesa redonda es que los expositores mantienen un punto de vista divergente opuesto. Hay lugares para un breve debate entre ellos y en el panel los integrantes conversan o debaten libremente entre sí. Sin en cambio, los integrantes por el panel divulgan de forma sucesiva durante 15 o 20 minutos sus ideas. No sé si tengan alguna duda o algo. No. No, ni una.
Uy, ahora se desconectó Dulce. Se van turnando. ¿Cómo van con sus actividades, chicas? Yo ya Ya casi viene, acabo. Ya. ya viene Dulce en camino, ¿eh? Monse, por favor, no olvides, cuando tus compañeras coloquen su participación en el espacio de la plataforma, no olvides tú hacerles sus comentarios para que yo te pueda también asentar en la plataforma tu calificación de la exposición, corazón. Sí, profesora. Gracias. ¿Ya tendrán sus actividades, chicas? Creo que yo ya. ¿Tú, Alo? No, ya casi. Unos 2 minutitos y ya. ¿Te parece si
Dulce Magali, por lo mientras nos vas exponiendo lo de tu cuadro. Sí, ¿me dejas compartir? Ay. ¿Y lo alcanzando? ¿Ya lo ven? Sí. Bueno, el tema es sinopsis, panel y mesa redonda. Primero puse las diferencias. La primera diferencia es que es ponente y moderador. En la sinopsis, en el panel es penalista, moderador y público. Y la mesa redonda es moderador e invitados, porque son varios invitados. Veo la diferencia porque no todos, los tres tienen moderador, pero en los tres tienen ponente, en los que van a explicar, pero no en los tres podrían tener público. No necesariamente tienen que tener público en el mismo momento que se está exponiendo la sinopsis es breve, en cambio de las otras. En la sinopsis se fija un objetivo, en las otras al final se dan las conclusiones y la observación de observaciones finales. En el panel se definen reglas al principio de entrar al tema, y en la mesa redonda se dan ciertas preguntas para que se vayan contestando, y en las demás no se van haciendo ello. Las similitudes, los tres tienen temas específicos, los tres presentan especialistas o algún tipo de personas que puedan presentar los temas. Los tres tienen duración, la de sinopsis es de 90 minutos, la del penalista es de 1 a 2 horas, y la mesa redonda es de tiempo, van exponiendo cada uno sus tiempos. Por ejemplo, le dan 10 minutos cada uno y se van exponiendo cada uno. Y a los tres deben de tener distintos enfoques. Aquí en la mesa redonda me faltó, pero en los tres deben de tener distintos enfoques, distintos pensamientos del tema. Y ya. Es que aquí en sinopsis es simposio. No es sinopsis, es simposio. Ay, perdón. Es que no veo. Perdón. ¿Ya? Sí. Es que como no tengo lentes no veo, pero ya. Ya se fue Alondra. Es que creo que le está fallando mucho su internet. Sí, es que está lloviendo mucho por acá. Está lloviendo mucho en internet. Ya teníamos las preguntas. Profa, en lo que viene, Alondra, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. En lo de su tarea, el cuadro, el Sí. SQA, Ajá. tenemos que hacer un cuadro por tema, porque No, es que, pueden colocarlos todos yo abrí en su el archivo. mismo. Ok. Sí, Y los 10 hay que, puntos o sea, hay importantes los puedo dividir, por ejemplo, 15 puntos importantes. dividirlos
Ajá, los puedo dividir en lo que sé, en lo que quiero saber y en lo que aprendí. Bueno, lo que sé lo escribo, en lo que sé y lo que quiero saber se escriben antes de leerlo, ¿no? No es Lo cierto, que lo que aprendí van sabes, los 15 lo puntos. que sabes es lo que escribes antes de leerlo. Eso es lo que sabes. Ok. Lo que quieres saber, eso tiene que ser después de leer, porque entonces tú ya tienes tu conocimiento previo y ya te están surgiendo nuevos conocimientos de qué quieres saber. Y entonces ahí ya te van surgiendo las Ok. preguntas, porque son en lo que quiero saber son preguntas y lo que aprendí son las respuestas a esas preguntas. Ok, y lo que aprendí ya van los 15 puntos importantes de todas las lecturas. Y lo que aprendiste son las respuestas. En cada una de las columnas son 15 puntos por columna. Ok, ¿se pueden poner más de lo que aprendí? Si son más preguntas, sí. Deben de coincidir. O sea, lo que sabes a lo mejor no coincide con lo que quieres saber y con lo que aprendiste, pero lo que quieres saber y lo que aprendiste sí debe de coincidir. Ok. Es que, bueno, aquí dice que son mínimo 10 puntos por columna. Por lectura, perdón. Por columna y por lectura. Pero bueno, pueden colocarlo. Es que sí les da, si colocan 15 puntos por lectura, sí les da por tema en una sola tabla, no que hagan diferentes tablas. Ejemplo, que colocas primero la entrevista y entonces colocas 15 puntos que tú sepas de la entrevista, 15 preguntas que quieres saber de la entrevista con sus respectivas respuestas en lo que aprendiste. Después colocas, si quieres, ahí una divisioncita, pero en la misma columna, en la misma tablita que diga mesa redonda. Ok. Ok. Y así lo vas armando. Alo, ¿nos puedes compartir tu cuadro, por favor? Yo lo estoy haciendo en la libreta. Puse lo que es el concepto y puse una pequeña definición de lo que es el simposio, el panel y la mesa redonda. Continuamos, chicas. Bueno, puse definiciones y puse al último como que en conclusión que las tres, lo que es el simposio, el panel, se hacen equipos, bueno, no equipos, sino grupos en los cuales hablan de un solo tema y ese tema se va a discusión, bueno, empiezan a hablar y se lleva a cabo por especialistas que saben, están relacionados al tema y que ya tienen conocimiento. Solo eso. Ahora, si me quieren compartir su entrevista, por favor. Ok. En la entrevista lo hicimos como abarcamos el tema del feminicidio, feministas. En la primera es pregunta cerrada, que dice, ¿estás de acuerdo con las huelgas que hacen las feministas? ¿Sí o no? No, ¿Tú eres feminista? no, ¿Por qué? porque creo que es un grupo social en el cual no creo que lo haga de manera para ayudar a todas las mujeres, sino que lo hacen como para que hagan desastre y que no les pase nada, no tengan
ninguna consecuencia de eso. ¿Estás de acuerdo con las agresiones que hacen a las estancias? No, porque al final ellas no lo terminan pagando. Al final la sociedad lo termina pagando. O sea, no tan pagando como pintarlo, pero sí termina pagándolo porque piensan los demás países que todos somos iguales y todos vamos a causar desastres. Hicimos 2 preguntas. Bueno, las preguntas eran entre cerradas y abiertas. La otra es, ¿qué te parece feminista? El ser feminista es como... Es la selección de las personas. Cada quien decide ser o no ser. Pero yo creo que hay cosas que sí son buenas que ellas creen. Sí son buenas que están haciendo para motivar a las demás personas. Como por ejemplo, no sé. eh, am, lo del aborto no creo, pero estaban haciendo lo de otro, que son la ley para que si alguien divulga tus fotos o algo personal, lo demandes y sea que la otra persona sea encarcelada y tenga una ley para que pueda tener justicia esa persona. Eso sí estoy de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo es en lo de el aborto, porque ya hay algunos lugares ya hay personas en que pueden ir a abortar y no pasa nada, no están haciendo algo ilegal, no están haciendo algo que afecte a su vida o a otras vidas, en realidad no. Pero eso de que digan, no, pues que queremos que en todos lugares haya para abortos y no importa el motivo. Eso no creo, porque hay algunas chavas que no van a decir, ay, sí, no importa el motivo, entonces me embarazo este mes y dentro de 3 meses me vuelvo a embarazar porque no me cuidé y luego así y no va a haber consecuencias para ellas y siempre van a creer que su mejor salida de ello va a ser el aborto. Y la última, qué es el feminicismo para ti? Feminicidio, Ajá. para mí es el acto brutal de matar a una mujer o de hacerle daño a una mujer. Y esas son todas. ¿Me pueden decir qué tipo de entrevista hicieron? Sí, Sí, o sea, hicimos entre cerradas porque es la de sí y no, e hicimos de ujú, entre abiertas, la mixta. entre que, ajá, Ajá. Ajá, pero según según su finalidad, ¿qué entrevista hicieron? ah, Una entrevista de encuesta, de medición de encuesta. Ujú. Ajá, sí, también puede ser la de entrevista, es encuesta, ajá, pero también puede ser la entrevista de periodista que se divide en 3 y para saber nada más el punto de opinión de una persona sobre dicho tema. Ujú. también. Sería todo. Gracias. A ti. Sería todo, profesora. Muy bien, gracias. Ok, señoritas, miren, lo importante de de estas modalidades de participación colectiva es que sepamos cuáles son las que más les funcionan a ustedes específicamente en su especialidad, que esta, si no me equivoco, la que más es la entrevista, en diferentes modalidades. Les conviene en la entrevista tal vez jugar más con la modalidad de preguntas. Si También con el bien rapport, ¿no? es correcto, porque si bien en las preguntas que hicieron ahorita en la actividad las compañeras utilizaron la de la cerrada, pero fue bimodal, con una opción bimodal de sí, no, pueden usar una cerrada, pero dirigida, es decir, con una opción múltiple. Y entonces ustedes ya tienen un abanico de respuestas para saber con certeza qué es lo que necesitan, bueno, no qué es lo que necesitan,
con certeza lo que les puede resolver su paciente o lo que necesitan que el paciente o la persona les aporte de información. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, las primeras preguntas que le hacían de ¿eres feminista? No. Y después al preguntarle por qué, ya digo, obviamente ya estamos agregando una pregunta adicional o bien una pregunta complementaria porque no era una pregunta estructurada completamente, pero al final del día podemos economizar ese tipo de preguntas dirigiendo más las preguntas, ¿ok? Es decir, que en una sola pregunta vayamos hacia donde necesitamos acorde al paciente o a la persona con la que estemos nosotros interactuando. Ahora bien, me queda claro que las preguntas cerradas así de 2 opciones prácticamente son cuando recién estamos conociendo a la persona. Pero es bien importante que ustedes ya tengan como este antecedente, después de conocer a la persona, pero como este antecedente de qué necesitan ustedes para darle continuidad. Y me refiero a qué necesitan en el contenido de sus preguntas para darle continuidad a la situación de cada una de las personas con las que ustedes estén tratando, en caso de que sea alguna terapia y demás. Ahora, en caso de que sea una entrevista, que también puede darse, una entrevista en algún panel o en algún evento que sea con una interacción más amplia. ¿Por qué? Porque existe una cantidad de personas también más amplia. Eso a ustedes les da esta también facilidad de poder dejar como respuestas, porque digo, debemos estar preparados para la parte de preguntar como para la parte de responder. Y también a nosotros nos pueden hacer preguntas de N cantidad de cosas. De hecho, ustedes ya se enfrentarán a ello, que tal vez pasa, lo digo por experiencias que me han comentado, sin darme mayores detalles, porque eso es parte de la ética profesional, pero en el aspecto del tema de las preguntas, me han comentado diferentes psicólogos, amigos y no, que a veces hay pacientes que les gusta preguntar, no que les preguntes y que llegues y te cuentan y etcétera, como normalmente sería la estructura, digámoslo así, pero que les gusta preguntar. Y entonces justamente a ustedes les toca entonces estar preparados para que a través de las respuestas no se sienta como pregunta, para que pregunte lo que el paciente justamente permita la interacción y pregunte algo para él mismo y lo conteste, ¿no? Y se produzca este gancho. Ahora bien, en las mesas redondas puede ser exactamente lo mismo. Digo, las mesas redondas para ustedes son hoy los grupos de ayuda. Ok, ahorita los manejamos muy formal en términos de la clase en cuanto a la comunicación oral y la negociación, por supuesto, lo hablamos muy formal en el aspecto de que va a ser tipo un congreso donde haya temas que se aborden y va a haber un grupo de expertos, etcétera. Pero no necesariamente tiene que ser el grupo de expertos preparados académicamente para que se dé una mesa redonda. La mesa redonda también puede ser en los diferentes grupos de, de ayuda, ya sea de asociaciones, no sé, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, etcétera, con los anónimos, porque ya sabemos que hay muchas asociaciones con el apellido anónimo, justamente para el apoyo a nuestras necesidades psicológicas y sociales. Entonces, estas mesas de ayuda, estos grupos nos ayudan justo a despejar toda esta necesidad de expresión de diferentes temas que pueden tener vínculo o no pueden tener vínculo, pero al final del día llevan también esta dinámica. Y sí existe siempre el personaje del moderador, que en el caso de una entrevista, el moderador pues es el entrevistador,
¿no? Digamos, haciendo la relación entre los tipos de comunicación que vimos hoy, ¿no? Entonces, siempre va a haber este personaje moderador, siempre va a haber la o las personas que tengan la información y que nos la expresen de manera espontánea, de manera estudiada, de manera vivencial, porque puede ser que yo no lo haya vivido, pero que conozca el tema porque lo he escuchado, porque veo la tele, porque vivo en un contexto determinado y entonces, aunque no me haya pasado a mí, conozco algo del tema y llegan, me preguntan y yo te digo lo que yo conozco. Eso es espontáneo, ¿no? Entonces puede ser de cualquiera de estas maneras y nos lleva, por supuesto, a aportar información, a dar evidencia de alguna situación determinada que permite que en cualquiera de estas modalidades, llamémosle entrevista, llamémosle simposio, llamémosle panel, llamémosle mesa redonda, al final del día estamos cumpliendo con la dinámica de cada uno de ellos, que es generar nuevos conocimientos a través de diversas fuentes de consulta. Simplemente lo que se hace también muy común cuando salen los reporteros a preguntarle a la comunidad de qué opinas de, no sé, de que ocupen cubrebocas y guantes y careta ahora en la nueva, en el regreso a clase seguro, ¿no? O sea, no es algo de que yo esté estudiando a ver qué significa cada una de estas cosas o qué tan bueno o qué tan malo es, etcétera. Lo que sabemos lo sabemos por experiencia, lo sabemos por las noticias o lo sabemos porque lo estamos viendo en la calle. Entonces, pueden ser muchas caras de la moneda y cada uno de estos elementos nos permiten, dependiendo también del contexto, recordemos este detalle, son contextuales. Entonces, dependiendo de cada contexto, vamos a poder obtener la información que necesitamos. ¿De acuerdo, chicas? Nada más hay que visualizar bien la característica que tiene cada uno, la diferencia de cada uno de ellos. Si bien todos coinciden en que son contextuales, todos coinciden en que va a haber tal vez algún momento de preguntas y respuestas, pero ¿cuál va a ser ese momento? En alguno va a predominar la pregunta y respuesta, en otro no va a predominar, la podemos omitir. De hecho, dependiendo de los tiempos que se tengan para el evento, las preguntas y respuestas en la actualidad se pueden hacer de modo digital y también se contestan de manera digital. Ahora con tanta tecnología, red social y otros aditamentos técnicos que se pueden llegar a tener. De hecho, a veces no se hacen las preguntas directamente de que se le pase al público el micrófono como podríamos conocer normalmente, sino que se les pasa un formatito a todos parejo, que si quieren hacer alguna pregunta, la escriban y den el formatito, se revisa estas preguntas y se van haciendo, ¿no? El moderador justamente es quien va haciendo las preguntas al panel y lo van contestando. De hecho, ahí mismo puede el público dirigir la pregunta a alguno de los expositores, a alguno de los panelistas y solicitar que esa persona la responda. Entonces, con eso también se da una dinámica un poco más controlada y de alguna manera también respetuosa, porque puede ser que esa pregunta, digamos, aquí tengo mi bonchecito de preguntas, las voy sacando y a lo mejor la primera pregunta ya la hacen más adelante. Ya no la repetimos, ya la contestaron. ¿Me explico? Y entonces ahí ya se va haciendo todo esta organización de alguna manera. ¿De acuerdo? Al final del día, lograr el aprendizaje siempre es importante. Y lograr satisfacer tanto a los panelistas, a los conferencistas, entrevistadores, panelistas, que logremos plasmar la información que necesitamos o como entrevistadores obtener justo la charla que se necesita. Lo ideal es llevarlo como una charla para que no se sienta tan acartonado el momento y de esta manera, tanto para nosotros como para la persona que nos aporta, es justamente esto. Logramos el aprendizaje y logramos satisfacer estas necesidades.
¿De acuerdísimo? Sí, profe. ¿Dudas, comentarios, chicas? No, ni Ok. Ahora, pues, prácticamente ya estamos terminando. El tiempo fue muy justo para la sesión. Estuvo muy bien. Entonces, pues, chicas, si no hay dudas o comentarios, les agradezco bastante. Gracias, Monse, por la información que nos compartiste. Alondra, la siguiente sesión te toca a ti compartirnos. Espero que pasen una excelente tarde y una excelente semana. Cualquier cosa, estamos atentos en la plataforma. ¿Sale, vale? sí. Gracias. Gracias a ustedes, chicas. Bonita Gracias, tarde. profe. Gracias, Bye, igualmente. bye. Bye.